Una banda que està demostrant que el seu èxit no va ser flor d'un dia. Marlango publiquen ja el seu quart àlbum, anomenat Live in the Treehouse, i aquesta nit ho presenten a la sala Jazz Room de Barcelona en un concert exclusiu només pels oients de RAC 105. Gracias por esta estona, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Hablemos del disco, se os ve con un estilo más positivo, más luminoso. ¿A qué se debe este giro? Yo creo que sí nos han salido canciones más luminosas, no las hemos complicado tampoco. O sea, cuando hemos visto que estaba la canción, nos hemos controlado unos a otros para dejar que la canción fuera lo que parecía que era. Que parece una tontería así de frase, pero es bastante complicado porque si te metes a ensayar en un local, pues cada uno empieza como a liarse la manta a la cabeza y de repente las cosas se complican. Y no sé, pues será que algunos de nosotros hemos sido padres, será que en estos últimos años ha habido una crisis que te hace como darte cuenta de qué es lo importante y qué es lo fundamental, y será que a veces también te aburres de estar triste. Esta luminosidad ya se aprecia escuchando el primer sencillo, además el tema que abre el disco de Longfall. Explícanos un poco cómo se gestó esta canción. No me acuerdo exactamente de dónde viene el primer momento de tocarlo, pero sí nos dimos cuenta muy rápidamente que era una canción que necesitábamos para el disco, que nos hacía muy felices escucharla como primeros oyentes de la canción, y que para el resto de canciones del disco era como el perro que reúne al rebaño. Y por eso la promocionamos y le dimos como la importancia de que fuera el primer single. Hablamos del videoclip de Longfall, el videoclip correspondiente. Se os ve también un poco acorde a la portada, como que os vais de excursión una mañana de domingo, no sé, quizá buscando la casa del árbol. Bueno, en eso nos ponemos en las manos de los de Nanook Films, nos dejamos llevar y nos ofrecen unas ideas espectaculares y nada, nos dejamos llevar como los marines. Ponte aquí, te vamos a enterrar. Pues muy bien, nos van a enterrar. Y fue disfrutar, pasamos mucho frío, pero pasamos muy bien, la verdad. La verdad es que tanto con las fotos como con el diseño como con los vídeos nos parece que es una parte muy importante de algo que estás contando, pero que no es lo que nosotros sabemos hacer. El vídeo de Longfall es la idea de los dos directores, es su versión de la canción, y lo que intentamos es no meternos muy en medio de eso que nos regalan. Tiene pinta de haber sido un rodaje divertido, con el tema del coche. ¿Hay anécdotas en este clip? Una palabra, frío. Bueno, y otras dos, mucho frío. Que además fue la gota fría. Íbamos a rodar en el Delta del Ebro. O sea, había 2 días de rodaje y uno era en Camp de Tarragona y el otro era en el Delta del Ebro. Y no pudimos entrar en el Delta del Ebro porque era la gota fría y no sé, o sea, llovía tanto que se había un desastre. Estaba todo embarrado. Ya son 4 álbumes publicados en el mercado. Imagino que en este tiempo os han pasado muchas cosas por la cabeza, pero siempre habéis estado ahí. Además, el público cada vez os acepta como una banda más consolidada. ¿Cuál es el balance que hacéis de estos años y hacia dónde va Marlango? Que creo que lo único que podemos contestar de verdad es que seguimos haciendo lo mismo que empezamos haciendo y que seguiremos haciendo, que es escribir canciones porque necesitamos como una forma de inventarte un mundo que te gusta más, o de celebrar algo, o de sacarte algo de arriba, y lo haríamos aunque estuviera prohibido. Marlango, gracias a los 3, os dejamos que descanséis antes del directo. Adelante con este Live in the Treehouse, que sean muchos más, y gracias por estar aquí. Muchas gracias.